Sí. Buenos días, señorías. Damos la bienvenida también al señor Pacheco. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y, en primer lugar, pedimos las sustituciones de los grupos. Por el Grupo Mixto, no hay nadie. Por el Grupo de Agrupación Socialista Gomera. Por el Grupo Sí Podemos Canarias. Por el Grupo Nueva Canarias. No hay sustituciones, Presidenta. Gracias, señoría. Por el Grupo Popular. Buenos días. Si hay sustitución, don Carlos Ester sustituye a doña Luz Revero. Gracias, señoría. Por el Grupo Nacionalista Canario. Preguntaba por las sustituciones, señoría. Por el Grupo Socialista Canario. No hay sustituciones, señor presidente. Bien, vamos a dar... actúa como secretaria doña Matilde Fleitas. Vamos a comenzar esta comisión con el primer punto, que es el de fiscalización de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de contratos celebradas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, remitido a través de la sede electrónica de la Audiencia de Cuentas de Canarias en el ejercicio 2019. Tiene la palabra por un tiempo de 8 minutos el señor Pacheco. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Este informe fue incluido en el plan de actuaciones de la Audiencia de Cuentas de 2020 y se recibió por parte del Parlamento el 22 de febrero del año 22, o sea que estamos rindiendo dentro del año. Se recibieron un total de 67 alegaciones, de las cuales 11 fueron aceptadas, 6 lo fueron parcialmente, 50 denegadas. Básicamente la mayor parte de ellas era aportación de documentación que no cambiaba o aportación de algunas razones que no justificaban cambios en el informe. Es una auditoría de cumplimiento de la legalidad y se trata de verificar si las entidades sujetas a fiscalización han cumplido la obligación de remitir sus relaciones de contratos y extractos de expedientes fijados en el artículo 335 de la Ley de Contratos del Sector Público y de una resolución de la Audiencia de Cuentas regulando esta remisión de información. Es una resolución de 30 de noviembre que básicamente da un determinado plazo para la remisión de las relaciones de contratos y después pide los extractos de expedientes y los documentos de formalización de los contratos a los 3 meses de haber sido realizados. En cuanto al alcance, está constituido por los órganos de contratación de los departamentos que forman parte del sector público canario. No se han considerado, o sea, están excluidos los organismos públicos y entidades de derecho público, y que son los que tienen aquellos que tienen condición de poder adjudicador conforme a la ley de contratos. Respecto a las relaciones de contratos, se trata de verificar si la información rendida corresponde en realidad con los contratos formalizados y que todos contemplen la información debida, y en relación con los extractos, comprobar que todos aquellos que por los importes no son, o sea, no hay que remitir los extractos de todos los expedientes, sino, si no recuerdo mal, son 450.000 en obras, 250 en suministros y 150 en servicios. Tienen una obligación de una determinada documentación específica, pues comprobar que todo esto que hayan sido remitidos los que tienen que ser remitidos y que tienen toda la información. En limitaciones al alcance existe una que es el tránsito de una ley de contratos a otra. Aquellos contratos que están afectados por la legislación de 2011, la entrada en vigor de la ley de contratos nueva fue de 9 de marzo y todos esos contratos realizados con la anterior ley, pues de 19 en la parte que, perdón, de 18 en la parte que le toque y años anteriores, se siguen rigiendo por la ley anterior. Esto afecta fundamentalmente a los modificados, que antes no estaban obligados a publicarlos en la plataforma y conforme a la nueva ley sí. Tampoco ayuda en este caso el portal de transparencia, porque aunque tiene la obligación de publicarse todos los contratos, tiene muy pocos modificados
publicados. Como conclusiones, el 84,5% de las relaciones anuales se han remitido a la audiencia fuera de plazo, solo 13 dentro del plazo regulado, y todo ello sin perjuicio de los errores e incidencias que ofrece la documentación aportada. Del contraste de la información que de SESLogic, o sea, la contable, con los datos suministrados en las relaciones de contrato, se comprueba que existen órganos de contratación que, contando con algún tipo de contrato, no han remitido la relación, y que órganos que no han tenido ningún tipo de contrato no han remitido la certificación negativa. Por otra parte, existen licitaciones dentro de la plataforma que no figuran en las relaciones de contrato remitidas, con lo cual se genera una inconsistencia. De la información aportada en las relaciones anuales, se realizaron 5.451 por valor de 330,9 millones de euros, 176 en obras, 134 en contratos de servicio y 20 millones en contratos de suministro. Hay que destacar el 3.721 contratos, el 68% de ellos realizados en contratos de servicios. El procedimiento de adjudicación, el mayor es indudablemente a nivel de cuantías el abierto, con 285 millones, que es el 86,37 del importe, y 193 contratos. En el otro lado tenemos la contratación menor con mayor número de contratos, 5.117, pero el 8,38 de la cuantía. En muchos casos hay informaciones remitidas a nivel de servicio administrativo, no de órgano de contratación, con lo cual se produce cierta confusión. Se dan omisiones de NIF y de CIS del adjudicatario, del tipo de contrato, del procedimiento de adjudicación, de la fecha, del objeto, incumpliéndose el contenido de los mismos, con lo cual también es una dificultad para tratar la información, que hemos intentado en todo caso complementarla a través de SESLogic y a través del registro de contratos que tiene el propio SESLogic. Hay muchas relaciones de contratos que no contienen contratos como tales, sino pagos, con lo cual aparenta que el origen es un contrato del cual no se ha dado cuenta. Esto ocurre en varias direcciones generales. Hay la misma información que se ha remitido por diferentes remitentes, o sea, debe ser algún tipo de contratación horizontal en alguna consejería, y órganos que no indican el tipo de contrato que están rindiendo. No indican que si contempla o no la imposición directa, el 7% del IGIC, que tiene que estar incluido. Se observan repeticiones mensuales de contratos distintos, pero que en su objeto, importe y adjudicatario son iguales, con lo cual denota una falta de planificación y que se acude al contrato menor en vez de que por volumen de contratación y repetición se acuda a un contrato en abierto, y que también denota figuras de fraccionamiento vulnerándose los requisitos de publicidad y relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda. Hay varios servicios de la Consejería de Educación que han superado en los contratos menores el límite de 16.050, que es el límite de 15 con el IGIC, que estarían incursos en causa de nulidad al haber superado esa cantidad. Se han realizado 408 contrataciones de servicios por importes cercanos a 15.000 euros, sin IGIC, 16.050, como he comentado, que denota un poco el uso al límite de la figura del contrato menor. Hay incumplimiento de los acuerdos de gobierno respecto al uso eficiente de los recursos públicos, acuerdo de 2016, pero que sigue vigente y que promueve la contratación centralizada de determinadas compras, concretamente de material informático y material de oficina. Del contraste de los datos de las relaciones de contrato con la plataforma de contratación, se observan enormes diferencias en las cuantías, las tienen cifradas casi 352 millones, básicamente es porque aquí hay una obra de la cual no se dio cuenta en la relación de contratos, que es la nueva carretera entre el Tanco y Santiago del Teide y el cierre del anillo insular. Al no estar estas dos, la diferencia en contratos de obras es bastante importante, pero en suministros hay 30 millones de diferencia y en servicios 43 millones de diferencia. En materia de contratos menores hay incumplimientos en la
publicidad trimestral que se deben de realizar por los órganos de contratación en la citada plataforma y comparando las relaciones de contratos con la plataforma de contratación más el registro de contratos y el portal de transparencia, se observan claramente datos no homogéneos. Por ejemplo, en la plataforma de contratos hay 2.954 contratos y por valor de 23,6. En la relación anual tenemos 5.110 contratos, casi el doble, por valor de 27 millones. En el registro de contratos de SESLogic, 6.515 contratos, todavía más contratos y más importes. Y en el portal de transparencia todavía incluso más contratos y también por mayor importe. De los 58 expedientes de extractos de expedientes se remitieron fuera de plazo 22 de ellos y no se ha remitido a la audiencia la modificación de contratos. En las recomendaciones, medidas administrativas para mejorar esta rendición de cuentas, mejorar la planificación, básicamente se refiere al tema de los contratos menores, y después dos medidas un poco de unificación, una en cuanto a la recopilación de la información de contratos que hay que remitir, que básicamente se refiere a unificarla en la intervención, y después unificar el envío. Esto ya es más complicado porque la competencia reside en el órgano de contratación y no es centralizada en ningún tipo de órgano. Finalmente, en la opinión se manifiesta que se entiende que se ha cumplido la obligación de remitir las relaciones anuales con las salvedades que ya se han indicado en mi exposición. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Pacheco. A los efectos de contabilizar las sustituciones, señora Mendoza. Gracias, presidenta. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curvelo. Muchas gracias, señora Mendoza. Y por parte del Grupo Socialista. Sí, gracias, presidenta. Marcos Hernández sustituye a Nira Fierro. Muchas gracias. Pues tiene la palabra ahora el Grupo Mixto no se encuentra presente, pues entonces tiene la palabra la Agrupación Socialista Gomera por un tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Señor Pacheco, bienvenido una vez más pues, a esta Comisión de Presupuesto y Hacienda. Además, le agradecemos a la audiencia de cuenta y a la mesa el haber traído hoy a debate el informe de fiscalización de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de contratos celebrados entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma Canaria durante el año 2019. Nos gustaría además empezar preguntándole por las limitaciones al alcance que establecen en el informe, según además las cuales no existe certeza de que se hayan podido fiscalizar pues todos los contratos firmados antes del 2019, pero sí modificados en el ejercicio fiscalizado. Básicamente porque entendemos que antes de la actual ley de contratos del sector público pues no había obligación de publicarlos en el perfil del contratante, aunque tampoco pues se recogían en el portal de transparencia del Gobierno, que sí que era preceptivo. ¿Se ha identificado o encontrado nuevos contratos a fiscalizar después del cierre del informe? Por otro lado, si vamos a las conclusiones, se especifica que los departamentos del Gobierno, pues en líneas generales es cierto que han cumplido con la obligación de rendir sus relaciones de contratos, aunque es verdad que también existen algunas salvedades. Muchas relaciones de contrato se entregaron fuera de plazo, algunos centros directivos no remitieron las certificaciones de sus relaciones de contrato o la remisión pues tenía fallos materiales como no ser homogénea la relación, no remitirse como órgano de contratación, omitirse información preceptiva o directamente no relacionar los contratos sino los pagos. Además también de no incluir la imposición indirecta correspondiente por nombrar alguno de los ejemplos. También es notable la concatenación de contratos con los mismos adjudicatarios y también pues, los límites de la contratación menor, lo que habría o debería ser reconducido al ser un gasto estructural pues, al oportuno procedimiento contractual con la concurrencia y con la publicidad debida. Se incumplen, entre otros asuntos, también el acuerdo del Gobierno de Canarias para la realización de compras centralizadas porque está comprobado que se ahorraría dinero público. Al final hablamos de 5.471 contrataciones remitidas por un valor de 330 millones de euros.
creemos que en este punto es necesario que se mejore la gestión pública que hace el Gobierno de las contrataciones públicas. Vamos a solicitar además que se sigan las recomendaciones, que se debe cumplir con los preceptos legales pertinentes, se debe planificar, centralizar y homogeneizar lo máximo posible tanto la información como la gestión de la contratación y su publicidad, pues en aras también pues, de cumplir con la ley y con la transparencia debida. Estamos seguros, bueno, ya se me acaba el tiempo, estamos seguros que desde la Agrupación Socialista Gomera este Gobierno va a ir avanzando en este sentido y ponerle una mayor racionalidad al gasto público. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mendoza. Muy buenos días a todos y a todos. A continuación, por el Grupo de Nueva Canaria, tiene la palabra señora González, de manera telemática. ¿No se te escucha todavía? No, no se escucha. Ahora sí. Ahora sí. Ahora, presidente. Ahora sí. Un momentito, porque es que no sé por qué no se me pulsaba la tecla. De todas maneras, muchas gracias, muchas señorías, señor Pacheco. Buenos días a todos y a todas. Usted nos ha hecho una exposición del informe de fiscalización de los extractos de expedientes de contratación y de las relaciones anuales de contratos celebrados por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, pues durante el ejercicio 2019. Y yo lo primero sobre lo que quiero llamar la atención es sobre la opinión que emite este informe, que a nuestro entender es como mínimo sorprendente, y me explico. La opinión de la Audiencia de Cuentas respecto al resultado de esta fiscalización es que los departamentos del Gobierno de Canarias han cumplido con la obligación de rendir sus relaciones de contratos y extractos de los expedientes fijadas en la normativa de aplicación, con las salvedades que se detallan en las conclusiones número 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 y 17, es decir, la opinión es que se cumple, pero de las 17 conclusiones del informe de fiscalización, 14 son salvedades. Y yo la pregunta que le hago, señor Pacheco, es ¿cuándo entiende la Audiencia de Cuentas cumplida con las obligaciones legales? ¿Cuándo se cumple un 2%, un 25%, un 75%, o qué tipo de porcentaje? Porque es que nosotros entendemos que se cumple con las obligaciones legales cuando se cumplen estas al 100%. Porque, yo insisto, hasta donde alcanzo a saber, ni la ley de contratos ni ninguna norma establece porcentajes en los grados de cumplimiento, sino que o se cumple o no se cumple. Y uno de esos incumplimientos manifestados en el informe viene a colación de contrataciones de carácter recurrente en las que incurren diferentes órganos de contratación con reiteración de pagos con similares objetos, que según el informe hace que en algunos casos se pueda dar la figura del fraccionamiento en determinadas contrataciones, vulnerándose con ello los requisitos de publicidad y las relaciones y los relativos al procedimiento de adjudicación que le corresponda. Y yo también le pediría que nos explicara este asunto, porque dice el informe que pudiera existir fraccionamiento en los contratos, y yo, señor Pacheco, le vuelvo a decir lo mismo, el fraccionamiento también o existe o no existe, y sinceramente pues me parece que tal como está expresado en el informe es una forma de tirar la piedra y esconder la mano. Yo entiendo que deben analizar ustedes, la Audiencia de Cuentas, si se incurre o no en hechos objetivos de fraccionamiento de los contratos e indiquen en su caso si es indiciario de algún tipo de irregularidad. Y finaliza el informe de fiscalización con recomendaciones de las que solo hace referencia, o voy a hacer solo referencia a la primera, cuando recomiende que se adopten las medidas necesarias por parte de los diferentes departamentos del Gobierno de Canarias para garantizar que el envío a la Audiencia de Cuentas de Canarias de la información sobre la contratación llevada a cabo se efectúe en los términos y plazos señalados en la legislación aplicable y en concreto con sujeción a la resolución del 30 de noviembre del 18 de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Es decir, me da la impresión que recomienda a usted que se cumpla con la normativa de aplicación, y yo es que entiendo que un informe de la Audiencia de Cuentas ni puede ni debe recomendar esto, porque para que quede claro, la ley se tiene que cumplir sí o sí, las normas se tienen que cumplir sí o sí, y no cabe que se considere este cumplimiento pues como una recomendación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González. A continuación, por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ester. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, bienvenido, señor Pacheco. Bueno, pues con respecto a este informe,
Entendemos que la función que se hace con estos informes de la Audiencia de Cuentas es poner al final cabeza y racionalización a lo que es el gasto público, ¿no? Y sacar lo que son un poco los defectos, o más que sacar los defectos, ir hacia las mejoras que podemos hacer a la hora de generar más transparencia y ser más efectivo en el gasto público en las administraciones públicas. Y en este caso, en la comunidad autónoma, vemos que, aunque bien ha comentado también la señora González, que dicen que, bueno, pues que han cumplido con esa obligación, la Comunidad Autónoma de Canarias pues no cumple al final al 100% con todo, porque volvemos a caer otra vez en los mismos errores que se cometen por parte de las administraciones en casi todos los informes que estamos viendo aquí en la Audiencia de Cuentas, que están fiscalizados por la Audiencia de Cuentas, y es, bueno, pues que fallan a la hora de enviar toda la información pertinente y completa, que es lo que tienen que hacer las administraciones públicas con respecto a esa obligación que tienen con la Audiencia de Cuentas, en tiempo por un lado y en forma. Y siempre hay administraciones, en este caso la comunidad autónoma, de la comunidad autónoma, que no lo están cumpliendo. Omisiones, como hemos visto en el informe, o del CIF, o del NIF, del adjudicatario, de los tipos de contrato, de los procedimientos de adjudicación, de las fechas de adjudicación, del objeto. Esto, evidentemente, complica muchísimo, primero, la labor que hacen ustedes como Audiencia de Cuentas, y segundo, complica muchísimo el llegar a esa transparencia que tanto todos deseamos a la hora de evaluar o de ver la gestión que realizan las distintas administraciones. Luego, volvemos también otra vez a caer, una vez más, en otro informe, a ver otros mismos errores que ocurren con otros informes de otras administraciones públicas en general o sociedades, porque no se realizan las planificaciones pertinentes, sobre todo para, bueno, pues para todas aquellas contrataciones, sobre todo aquellas que tienen carácter recurrente, en las que se incurren y las que incurren los diferentes órganos de contratación. Creo que eso es importante también para una simplificación y para una, bueno, sobre todo, eliminación de burocracia por parte no solamente de agilización en la administración pública, sino también a la hora de dar, bueno, un servicio y tampoco estar, bueno, pues mareando a aquellas personas también que prestan un servicio a la comunidad autónoma o les prestan un tipo de contrato. Y luego, estar de acuerdo en que tiene que haber como recomendación esa unificación y que haya una única fuente, de manera que se simplifique y que se adecue y se agilice lo que es y se elimine la burocracia, ¿no? Creemos que eso es fundamental. Estamos ya en el año 2022, finalizándolo. Se han hecho esas recomendaciones consecutivamente y de forma continua en los diferentes informes de la Audiencia de Cuentas, pero vemos que seguimos cayendo en lo mismo. Iremos viendo informes que vayan, y ya termino, señor presidente, que vendrán a lo largo de, bueno, pues de este año y del siguiente, pero estaremos viendo otra vez los mismos errores que se están cometiendo en todas las administraciones públicas. Por lo tanto, hacer hincapié en eso y desde el Grupo Parlamentario Popular también reiterar y hacer caso de las recomendaciones que estamos de acuerdo con ellas por parte de la Audiencia de Cuentas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ester. Por el Grupo Nacionalista, señor Cabrera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor presidente de la Audiencia, señorías. Nosotros distinguimos dos aspectos en este informe. Por una parte, lo que podríamos calificar de deficiencias en la gestión, cumplimiento de procedimientos. Ahí hay una serie de recomendaciones que es mejorar lo que es la gestión, cumplir y en algún caso también que la información que se transmite a través de las 4 plataformas se concilie. Es decir, esto no tiene mucho sentido que 4 fuentes informativas del Gobierno arrojen datos distintos sobre el contrato y el valor de los contratos realizados por la comunidad autónoma. Y después hay 2 elementos, en este caso en las recomendaciones, en las conclusiones 8 y 9, una vinculada a que se pudiera haber utilizado la figura del fraccionamiento de determinadas contrataciones y contrasta con la información que hay en el informe. En el informe se asegura que existe la vulneración. El matiz de que aquí se diga que se pudiera
haber utilizado el fraccionamiento es por alguna cuestión de que no se tiene absolutamente nada claro o aquí debería aparecer se han vulnerado, tal y como dice el informe. Y después, en relación al 9 de la Consejería de Educación, si se han superado los límites establecidos, hace una observación también importante que es de que la audiencia no tiene constancia de que se hayan realizado procedimientos de contratación alguno. Es decir, no hay una afirmación, sino existe esto, pero no tengo la certeza porque a la audiencia no le consta esta información. Puede que esté, puede que no esté. Entonces, me gustaría que en esos dos puntos nos aclarara esa cuestión y en el resto del informe, pues nosotros nos manifestamos de acuerdo en las propuestas de mejora que propone la audiencia. Gracias. Muchas gracias, señor Barragán. Por el Grupo Socialista, el señor Viera, creo que va a intervenir. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Pacheco. Después de escuchar al presidente de la Audiencia de Cuentas haciendo un repaso del informe de fiscalización sobre los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales celebradas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias del año 2019, me gustaría en primer lugar felicitar a la audiencia por el trabajo realizado, puesto que nos da una imagen casi real sobre la tipología de contrato que se celebra en los distintos departamentos del Gobierno de Canarias, aunque sugerimos desde mi grupo parlamentario la introducción de elementos cualitativos más que cuantitativos en los citados informes de contratación. Además, teniendo en cuenta que el objetivo de esta fiscalización es comprobar el cumplimiento de los distintos departamentos del Gobierno de Canarias de la obligación de remitir la relación de contrato y de los extractos de expedientes de contratación, nos gustaría incidir en algunos aspectos. Primero, el 81,7% de las relaciones anuales de contratos y el 62% de los extractos de los expedientes han sido remitidos fuera de plazo, del plazo establecido para ello. En segundo lugar, la presencia de deficiencias en la información aportada por los departamentos, tanto en las relaciones de contrato como en los extractos de expedientes de contratación, aunque nada se dice en el informe sobre la presencia de estos contratos en los boletines oficiales o en el perfil del contratante, de acuerdo a lo establecido no solo en lo planteado en la propia limitación del alcance, sino en la Ley 30/2007 del 30 de octubre de contratación del sector público y su reforma que preservan los principios de publicidad, de libre concurrencia y transparencia. De ahí la importancia de comunicarlo en dicho perfil en tiempo y forma. Tampoco se nos informa de si se han dado casos de reparo en alguno de ellos. En ese lugar llama la atención el hecho de que no exista una coincidencia en la información relativa a las contrataciones, tanto en la plataforma de contratación del sector público como en RECO, como el portal de transparencia. Y por último se resalta que los contratos más utilizados fueron los de servicio y de obra, usándose de forma importante el procedimiento abierto en cuanto a su cuantía y el resto en contratación menor. A la vista de estas conclusiones se puede realizar una serie de consideraciones. Una vez más, en este informe y otros que hemos analizado, se denota una serie de observancias por parte de los departamentos, de tal forma que, como decimos hace tiempo, a la ciudadanía se le exige que cumpla con la ley cuando el primero en quebrantarlo son los poderes públicos. Nos llama poderosamente la atención lo que dice la conclusión número 8 en cuanto se podría estar dando fraccionamiento en determinadas contrataciones. Sin embargo, en las recomendaciones no aparece ninguna referencia a ello, o la conclusión número 9, donde nos dice que pudiera haber causa de nulidad de pleno derecho en 3 contratos de los remitidos. Si nos gustaría que se pudiese ampliar la información con respecto a estos 2 puntos. Otra sugerencia a la Audiencia de Cuentas es que en los próximos informes de fiscalización de contratos en el sector público se nos traslade una comparativa de años anteriores para poder analizar la evolución de los mismos con el objeto de verificar si de verdad se está consolidando tanto la externalización como el tipo de servicio y obras que realiza. De tal manera que no llegue a convertirse los departamentos en una especie de órganos de tramitación. Para terminar, por una parte, mi grupo está de acuerdo con las recomendaciones planteadas en este informe y por otra, que tenemos que transmitir que hay que gestionar los fondos públicos de manera transparente y eficiente en beneficio de la sociedad canaria. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Viera. Y a continuación, para contestar, por un tiempo de 8 minutos, tiene la palabra el presidente de la Audiencia de Cuentas, don Pedro Pacheco. Gracias. Bueno, intentando mantener un orden, lo de las limitaciones ya comenté que eran un problema de afectar a los anteriores a 2018 en la parte que entraba en vigor la ley de contratos y a su vez todos los anteriores que están sometidos a una ley de contratos diferente. Esto obliga a que no haya seguridad
de que una información no se haya rendido simplemente porque está acogido a la ley o que esté acogido o que la modificación se haya producido después de la entrada en vigor de la nueva ley y por lo tanto sí tiene que realizar el envío de esa información. En cuanto a la opinión, en auditoría hay cuatro opiniones posibles conforme a las más o menos reglas internacionales con las cuales se está trabajando en el esquema de auditoría, que están asumidas a nivel europeo, a nivel nacional y asumidas por los órganos de control externo. Una es favorable sin más, o sea, se ha cumplido con todo. Otro es favorable con salvedades, que es el caso que nos ocupa. La negativa, cuando no se da opinión, porque el grado de cumplimiento es absoluto. Y la denegación de opinión, porque no hay información suficiente para realizar ningún tipo de opinión. La negativa, indudablemente, tiene que referirse a la totalidad del informe. En ese informe, las incidencias que se ponen son las de los incumplimientos, no se pone la de los cumplimientos. Que indudablemente hay muchos, pero también muchos de ellos son simplemente cuestiones de fuera de plazo y situaciones así de ese tipo. Por otra parte, esta es una obligación que indudablemente la propia ley, al ceñirla a los órganos de contratación, complica enormemente el modelo, porque cualquier órgano de contratación, en general, todos los consejeros, todas las direcciones generales, direcciones territoriales pueden tener competencia de contratación, y ya vieron que yo había citado que incluso varios servicios que no pueden tener esa competencia también rinden esa información. Este es un problema a la hora de coordinar y de centralizar, pero bueno, al final de mi exposición comentaré ese tema. Cuando se pone el marco de fraccionamiento, indudablemente no puede haber una información taxativa. Por eso se pone el pudiera en las conclusiones. ¿Y por qué no se puede dar una opinión taxativa? Porque no se han visto los expedientes. Simplemente cuando uno se encuentra con el mismo objeto, con el mismo adjudicatario, y además muchas veces en cuantías bastante similares, pues a ciertos niveles en blanco y en botella, pero esto exige una fiscalización posterior para determinar si eso realmente se está dando un supuesto de fraccionamiento para evitar el acudir a figuras ya de procedimiento abierto. Recordemos incluso que la ley de contratos en su fase inicial hablaba de que un adjudicatario en un mismo año no podía superar la cantidad correspondiente al contrato menor. Esto finalmente se eliminó, pues posiblemente por las dificultades que había en la Administración Pública Española para afrontar, y simplemente ahora se pone un informe donde se dice que no hay fraccionamiento. En cuanto a la recomendación de cumplimiento de la ley, lo que realmente pone es que se tienen que adoptar medidas administrativas. O sea, el cumplimiento de la ley, como ha dicho la diputada, es obvio y nunca se recomienda. Lo que se está diciendo indirectamente es que se gestione algún tipo de sistema de operativa para que esto se pueda rendir. Y lo hace en el sentido de que, por una parte, se completa el SESLOGIS con todo el esquema contable, por otra parte hay un registro de contratos que también se llena, por otra parte se manda a la plataforma de contratación del sector público y por otra parte se manda a transparencia. O sea, 4 envíos y que, como hemos visto, presentan importantes diferencias en su envío. Esto, entre la dificultad de los órganos de contratación más los 4 envíos, indudablemente la Administración en estas cosas suele desviarse de la tarea. En cuanto a los problemas que hay en cuanto a la afirmación de si pudieran estar todos, es por lo que el informe traslada de inconsistencia de información. Ahí, cuando uno se encuentra un contrato en un sitio, en el siguiente no, va a otra fuente y se encuentra más contratos, pues indudablemente no
no puede afirmar que ha comprobado la totalidad de los expedientes ni que está en la totalidad de los expedientes. Eso es algo que no se puede afirmar. En cuanto al... A ver, los problemas de rendición. Hemos hablado aquí en el sector público local los problemas de rendición, los hemos hablado en aspectos concretos de otros informes. El problema es que ante una falta de rendición la audiencia tiene muy poco poder coercitivo para evitarlo. No hay un esquema de sanciones. Sabemos que se utiliza el 2%, pero que es inaplicable al mismo gobierno. El 2% también, cuando hemos hablado del sector público local, yo digo que tiene un uso bastante relativo, porque de alguna manera si tenemos un problema de rendición y tenemos un pago, pues lo aceleramos, pero muchas veces no hay un pago pendiente, con lo cual retenerle el 2% a nada no tiene ningún tipo de efecto. Aquí la reflexión estaría primero en que nosotros acertemos directamente con esas recomendaciones, que esas recomendaciones tengan un seguimiento de su cumplimiento y que de alguna manera se dé cuenta a la Comisión de Hacienda y Presupuestos, y que a la vez las resoluciones de la Comisión de Hacienda y Presupuestos tengan también algún tipo de efectividad o algún tipo de seguimiento que de alguna manera al menos implique un componente reputacional a aquellos órganos que no están rindiendo la información. Este es un problema meramente de cumplimiento de esa obligación. En el caso de que estuviéramos ante una fiscalización de los expedientes, indudablemente tendríamos un problema porque nos faltaría mucha información. Ajeno a este informe, les comento que la intervención está haciendo un intento desde el punto de vista de SESLOGIC y con desarrollos informáticos en este sentido, para poder de alguna manera unificar o asumir, insisto en el problema de que rinde es el órgano de contratación, y los órganos de control con el Tribunal de Cuentas están trabajando en una plataforma común donde se ha hablado con la plataforma de rendición de contratos del sector público, de cara a incorporar una serie de información que actualmente no se rinde en esa plataforma y que nosotros necesitamos para la fiscalización. La idea es que con la única carga del contrato en la plataforma del sector público se dé por cumplida esta información, pero bueno, es un tema que posiblemente estemos hablando de a un año vista, y que implica modificaciones normativas que ya es imposible saber cuándo se podrían producir. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Pacheco. Pasamos al punto 1.2, al siguiente informe de fiscalización. Verdad. Recordar que finalizado el debate, los grupos parlamentarios podrán presentar en el plazo de 5 días propuestas de resolución que podrán incluir la solicitud de devolución del informe para su subsanación o ampliación. Pues yo entiendo que el reglamento lo que pone son los 5. Vale, habría que solicitarle a la mesa de la Cámara esa solicitud, si el grupo quiere, pues que lo haga y la mesa lo resuelve. Dicho esto, pasamos al siguiente informe de fiscalización de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de contratos celebrados por las sociedades mercantiles y entidades empresariales del sector público autonómico remitidos a través de la sede electrónica de la Audiencia de Cuentas de Canarias correspondiente al ejercicio 2020. Y para su presentación tiene la palabra el presidente de la Audiencia de Cuentas, don Pedro Pacheco. Gracias, presidente. Se trata de una fiscalización que proviene del Plan de Actuaciones de la Audiencia de 2021. Se aprobó el 29 de marzo del 22 y está en el Parlamento desde abril del 22. En cuanto a las alegaciones, 9 sociedades mercantiles presentaron un total de 40 alegaciones, de las cuales se han aceptado 17, 14 totalmente y 3 parciales, y en la mayor parte de los casos estas alegaciones
lo que hacen es corroborar un poco o insistir en lo que ya directamente la audiencia ha señalado en el informe, y en otros casos se produce aportes de información que han obligado a corregir parte del informe. Se trata también de cumplimiento de la legalidad, es exactamente la misma obligación que les comenté en el informe anterior, verificar que los poderes adjudicadores que no tienen la consideración de administración pública, esas son sociedades instrumentales del Gobierno que están obligados a seguir la ley de contratos, pero que no son administración pública directamente. El alcance es el año 2020, el alcance subjetivo son las sociedades mercantiles, que bueno, en aquel momento eran 21 y ahora mismo ha desaparecido ya el proyecto monumental de Tindaya. En este no se han analizado los extractos de expedientes correspondientes a las sociedades de televisión y radiotelevisión, y de radio del ente público, ya que hay un informe que se realiza anualmente de la contratación y se han tratado en dicho informe. Afecta solamente a 2 entidades públicas, la Escuela de Servicios Sanitarios y Puertos Canarios. La obligación es exactamente la misma que afecta al resto y que no la voy a repetir para evitarles ese cansancio. Las limitaciones al alcance son exactamente las mismas, la modificación de ley y la muy poca publicación en el portal de transparencia de las sociedades, también de los modificados. En cuanto a las conclusiones de los 21 órganos de contratación que han remitido la relación, 16 órganos lo han remitido telemáticamente, únicamente 6 lo han remitido en plazo, por lo tanto 15 han remitido fuera de plazo, presentan incumplimientos en su confección que dificultan enormemente la uniformidad y la homogeneidad para realizar cualquier tipo de análisis. Total, así comparando las diferentes fuentes, se obtuvieron 12.403 envíos de información contractual entre licitaciones y adjudicaciones directas y por un conjunto de 285 millones de euros. Las incidencias son básicamente las típicas, no se incluye el IJIC, otros lo incluyen, diciendo que lo incluyen, no lo separan como es debido, se enumeran diferentes. Cuando un contrato es un contrato de lote, solo se puede poner un número de orden. También existe el que si tiene 7 lotes le dan 7 números de orden, con lo cual modifican los datos y dificultan su comparación con otras fuentes. En cuanto al número de contratos por procedimiento, por un procedimiento abierto, son el 1,89 de los contratos y el 93,97 del importe, mientras lo de adjudicación directa son el 98,11% de los contratos y solamente el 6,3% del importe. En determinadas sociedades no se ha dado la publicidad en la plataforma de las adjudicaciones directas y algunas de ellas que sí los han publicado, no han sido publicadas en formato tratable como es preceptivo. Se comenta lo mismo de planificación en las mismas alusiones al marco que se pudiera dar la figura de fraccionamiento. Se denota la remisión incompleta respecto a los requisitos específicos de la instrucción. 14 tratos de expedientes remitidos, 13 de ellos fueron con posterioridad a los 3 meses obligados. Respecto a expedientes analizados, en los casos en que la sociedad mercantil efectúan contrataciones cuyo objeto es la prestación de servicios, competencia de un ente administrativo, las mismas no cuentan con el previo encargo, o sea, no se ha realizado el encargo encomienda correspondiente a esa sociedad. En este caso hay 2 contrataciones, una de gestión de servicios sanitarios y de Promotur. Hay un caso también de Proesca en la realización del análisis económico-financiero de las empresas solicitantes, que también se ha procedido a contratar esa actividad sin que la sociedad
reuniera los requisitos de entidad colaboradora, de contar con los medios materiales y personales suficientes, y no se han remitido la totalidad de los modificados que se han realizado conforme a la instrucción y el artículo de la ley de contrato. Las recomendaciones, las dos primeras son exactamente igual que las del otro informe y después se incorporan de manera específica para las sociedades, mejorar la transparencia en la contratación de las sociedades mercantiles mediante su publicación ordenada en la plataforma de contratación del sector público de todas las actuaciones llevadas a cabo, y la otra se recomienda a las sociedades que adopten medidas para poner en marcha la utilización de medios electrónicos en la contratación. Aquí, al no figurar en contabilidad de SESLogic, es mucho más complicado medidas como la que antes comentábamos. En cuanto a la opinión, es exactamente la misma, favorable con salvedades. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Pedro Pacheco. A continuación, por un tiempo de 3 minutos, tendrán la palabra los grupos parlamentarios y empezando por la agrupación socialista de Gomera, señora Mendoza. Gracias, presidente. Buenos días de nuevo, señoría. Señor Pacheco, bueno, con respecto a este informe, pues seré breve con respecto al informe de la fiscalización de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de contratos celebrados por las sociedades mercantiles y entidades empresariales del sector público autonómico correspondiente al año 2020. Es verdad que se repiten muchas de las reflexiones que hacíamos en el anterior informe que correspondía al año 2019, sobre todo con respecto a las irregularidades en la contratación de los centros directivos de las consejerías del Gobierno de Canarias. También hay que reconocer que en líneas generales el cumplimiento en el año 2020 de estos entes parece mucho más cercano a lo exigido, estableciendo pues en las conclusiones solo 2 salvedades. La primera es que solo 6 de los 21 órganos la han remitido en plazo y que 16 lo han hecho pues de forma telemática. Y la segunda es que no se han enviado pues las modificaciones contractuales realizadas, solo lo ha hecho una de ellas. Aparte de eso, tal y como decíamos también en el informe anterior, pues es verdad, falta homogeneidad y uniformidad en las relaciones de contratos remitidas. En algunas sociedades también es cierto que no se ha dado en todos los casos la publicidad en la plataforma de los contratos del sector público y pues también se repite el problema de los contratos recurrentes con los mismos adjudicatarios, pues sin hacer el oportuno procedimiento de pública concurrencia, pues que corresponde o que correspondería a un coste estructural como al que se hace alusión. Por supuesto, también, como en el anterior informe, lo que vamos a solicitar desde nuestro grupo parlamentario es que se sigan las recomendaciones y además que suscribimos, que se recoge por parte de la audiencia de cuentas, que además en líneas generales son las mismas que en el informe anterior, que es que se cumpla con los plazos, que haya la información debida en los contratos, que haya transparencia, que haya homogenización y planificación. Por tanto, terminar agradeciéndole una vez más su presencia en esta comisión y que nos haya pues trasladado estos 2 informes en la mañana de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mendoza. A continuación, por el Grupo de Nueva Canaria, señora González. Gracias, presidente. Buenas señorías y señor Pacheco, nuevamente en este informe, pues en esta intervención nos vuelve a exponer el contenido del informe y en este caso el de las sociedades mercantiles y entidades empresariales en el sector 20. Y yo le vuelvo a hacer la misma observación que le hice en mi anterior intervención en relación con la opinión reflejada en el informe, pero esta vez más, porque es que esta vez habla que han cumplido con la obligación de rendir sus relaciones de contrato conforme a la normativa de aplicación, pero en este caso es todas las conclusiones, o sea, las 9 conclusiones están planteadas como salvedades en su intervención anterior y en contestación a las manifestaciones realizadas por cada uno de los grupos parlamentarios y en alusión a mis declaraciones, entienda usted, señor Pacheco, que no es descabellado pensar que si la gran mayoría, o como ocurre en este caso, todas las conclusiones son salvedades, la impresión es que la opinión debería ser negativa. Y en caso contrario, lo que yo entiendo es que las conclusiones no solo tendrían que venir referidas a los incumplimientos, sino también a los cumplimientos, lo que daría una imagen más veraz del contenido del informe.
Otra de las cuestiones también de las que quiero poner el acento es que es la afirmación que se hace en este informe sobre que existe una inconsistencia de los datos enviados que no ha permitido un análisis veraz de contratación formalizada en el ejercicio, toda vez que se ha detectado ausencia de tipos de contrato, ausencia de procedimientos de adjudicación o ausencia de las fechas de formalización, por poner ejemplo. Es decir, lo que entiendo que está diciendo es que debido a la falta de documentación, la audiencia no ha podido hacer un análisis veraz. Y sin embargo, pues yo no encuentro ninguna recomendación al respecto, a no ser que la audiencia de cuentas entienda como recomendación la que hace de mejorar la transparencia y con eso este problema quede resuelto. Me gustaría que me lo contestara. Y otra de las cuestiones a las que debemos de estar atentos es el hecho de que vuelva a poner de manifiesto, tanto como lo ha hecho en el anterior, la cuestión del fraccionamiento de determinadas contrataciones, con lo que se vulneran los requisitos de publicidad y los relativos a los procedimientos de adjudicación. Y yo, tal como le comenté, señor Pacheco, en mi anterior intervención, los fraccionamientos contractuales no pueden, o se dan o no se dan, o existen o no se existen. Lo de no puede darse no me parece adecuado. Y si no cuenta con información suficiente y adecuada, pues lo que único que consigue es con esto es sembrar la duda. Y entiendo que hay dos opciones: o analizar los expedientes que pudieran incurrir en el fraccionamiento, o de no querer analizarlo, abstenerse de esta conclusión y, por tanto, esta salvedad de pudieran darse fraccionamientos, porque no aclara nada y, sin embargo, por lo menos desde mi punto de vista, lo único que hace es sembrar la duda. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González. A continuación, por el Grupo Popular, señor Enseñat, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Pacheco. La verdad es que ante las críticas oídas por algunos de los portavoces hacia los informes de la Audiencia de Cuentas, el Partido Popular, no tenga ninguna duda que queremos dar las gracias y respaldar el trabajo, la profesionalidad y la valentía de los informes de la Audiencia de Cuentas, especialmente en temas tan complejos como la contratación. Es más, queremos recordar que gracias a un informe previo, profesional y valiente de la Audiencia de Cuentas, descubrimos en gran parte el caso Mascarilla. 4 millones de euros que han desaparecido e irregularidades en la contratación. Un informe que, por cierto, fue bloqueada su aprobación en la Audiencia de Cuentas. Un informe que nos desvela el caso Mascarilla, que al principio nos decía el Gobierno que no era nada y que hoy, a día de hoy, ya está hasta la Fiscalía de la Unión Europea. Es más, en este Parlamento se ha presentado una comisión de investigación, una comisión que se va a debatir en el próximo pleno y que, por cierto, los grupos que apoyan al Gobierno, estos que venían a blanquear la política, pues resulta que aplican la censura a la palabra en este Parlamento y que no se va a poder debatir la comisión de investigación. Pero miren, respecto al informe... estamos hablando de un punto del día y no corresponde esto a esto, así que le ruego que vuelva al punto de fiscalización que estamos tratando, por favor. Gracias, señor presidente. Pues volviendo al punto que nos ocupa, aunque esto había que decirlo también, porque gracias a este informe es cuando descubrimos el caso Mascarilla. Pero bueno, volviendo al punto que nos ocupa y sin nervios en la parte de la bancada de la izquierda, nosotros lo que planteamos que este informe es muy parecido, muy paralelo al que acabamos de ver. Un informe que establece que la mayoría de las entidades, de las sociedades mercantiles, pues presentan, cumplen con sus obligaciones, pero lo hacen fuera de plazo. Un informe que también nos viene a decir que hay deficiencias en la transparencia, en la responsabilidad de aportar toda la documentación que tiene que traer los contratos, que faltan datos en DNI, en el objeto, precisamente también como veíamos en el informe anterior que hacía la Comunidad Autónoma de Canarias. Un informe que también habla de la necesidad de que en la plataforma de contratación esté toda la información. ¿Para qué? Para cumplir la transparencia, que también nos habla de la falta de uniformidad a la hora de aportar la documentación, que evita que podamos realizar desde la Audiencia de Cuentas un análisis más exhaustivo y comparativo. Además, pone también en relieve, igual que lo hacíamos hace un momento, oye, pues que hay serias dudas sobre que contratos repetitivos, tanto en el objeto como en el importe como en el adjudicatario, no sean reflejo de un fraccionamiento
como máximo o como mínimo una falta de gestión y de planificación en las sociedades y en las entidades mercantiles que dependen del Gobierno de Canarias. Me gustaría la conclusión que hace sobre Proesca, porque si no lo entiendo más, parece ser que a Proesca se le adjudica por parte del Gobierno de Canarias, de la consejería competente, pues una serie de desempeño de actividades, pero que luego Proesca no está capacitada para hacer y a su vez lo tiene que subcontratar. Y ya termino. Señor Enseñat, va terminando. Si me permite, solo un apunte más. Administración electrónica, algo que demanda los sectores productivos canarios de este Gobierno de Canarias, del que se habla mucho, pero que seguimos bastante cojos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Enseñat. Por el Grupo Nacionalista, señor Cabrera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Aunque sé que no lo va a hacer, señor presidente, no cambie por su cuenta los conceptos de opinión aceptadas en las normas de auditoría contable. No nos pongamos a inventar nosotros ahora nuevos conceptos o nuevas fórmulas de cómo es la opinión que se emite en la auditoría contable, en este caso de la auditoría contable pública. Solo dos cuestiones en torno a este informe. En relación a la observación número 7, o en este caso las conclusiones número 7 y número 8. La número 7, hablando en este caso de las acciones que realizaron Gestión Sanitaria de Canarias y Promotur, hay una observación de que los hechos producidos son subsanables. Entiendo porque las empresas tienen la capacidad de hacerlo y falta algún trámite para cumplir el requisito. En el caso de la conclusión número 8, referida en este caso a Proesca, no hay ninguna posibilidad, es decir, el artículo 4 de requisitos de eficacia no lo cumple. En este caso Proesca, es decir, está mal hecho. Y si está mal hecho, ¿cuáles son las consecuencias que puede producirse a partir de este hecho? ¿O son subsanables en este caso para Proesca también? Gracias. Muchas gracias, señor Cabrera. A continuación, por el Grupo Socialista, tiene la palabra señor Viera. Mauricio Roque. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor presidente de la audiencia. Todos sabemos que la democracia necesita y se basa en procedimientos, en el respeto a las instituciones y cómo se coordinan y se forman las voluntades y opiniones de las distintas instituciones. En este caso, la audiencia de cuentas, según el artículo 16, 17 y 18, que yo estoy seguro que el señor Enseñat ni siquiera se los ha leído y mucho menos se ha leído el protocolo que existe en la audiencia de cuentas con la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, hay que afirmar que informe no existe. La voluntad de la audiencia de cuentas no está conformada. Por lo tanto, déjese de decir mentiras y referirse a un informe que no existe. Bien, en ese sentido... Señoría, por favor. Señorías, señor Roque tiene la palabra. Y en ese sentido, simplemente decir del informe que nos ocupa hoy, que a la vista de su contenido, la actividad desarrollada, las conclusiones, las recomendaciones y muy especialmente conforme a las alegaciones presentadas por las distintas sociedades y entidades, decir que tiene una coherencia que nosotros entendemos que es acertada, tanto en las conclusiones como en las recomendaciones. Pero sí quiero manifestar dos cosas, que es respecto a los contratos precisamente referidos por el señor Barragán, el de Proesca y el de Promontur, que estos contratos, a la hora de analizarlo tal cual lo ha hecho en el informe, si seguimos la literalidad conforme al Código Civil, artículo 3, que las normas se aplican, la aplicación e interpretación de las normas es conforme a su literalidad, pero también dice conforme a la realidad social y el contexto en el que se estaba viviendo. Estamos hablando del año 20, finales de noviembre, cuando se hicieron estos dos contratos. Y en esa situación estábamos saliendo y remontando un cero turístico, un confinamiento, y todas las administraciones, las entidades también y las sociedades, intentaron adaptarse a ese nuevo camino y a esa situación. Entonces, en eso sí que echamos de menos un poco que el contexto en el que se han analizado estos contratos debería haber puesto en
en perspectiva cómo se realizaron. Porque si nos miramos también está casi en la línea, porque si vemos las competencias de la Consejería de Turismo y vemos los estatutos, el artículo 5 de lo que es la sociedad de Promontour, vemos que tiene la promoción turística, lo tiene incluido, claro, y entender la promoción turística sin publicidad, y estamos hablando de un contrato de agencia, por lo tanto, a lo mejor desde una perspectiva podríamos pensar que sí estaba permitido por su objeto social. Incluso hablo de las alegaciones porque en las alegaciones la propia entidad Promontour dijo que no tenía ese objeto de forma definida y fijada, pero sí dentro de sus fines como sociedad. Y respecto al Proesca, si vemos, se refiere al decreto sobre la necesidad de tener los materiales y el personal adecuado para realizar la función, pero vemos que de los tres aspectos que recoge el artículo, solo en uno era relativo al contrato y era muy especializado, que era revisar las cuentas anuales de todas las sociedades que se iban a acoger la inversión. Y estábamos hablando de un tiempo, como digo, que estábamos recuperando el tejido productivo y necesitábamos una adaptación y una velocidad, porque si no, no llegábamos con los tiempos para llegar a esas subvenciones. Señor Roque, tiene que ir terminando. No, termino, era eso lo que quería decir, que había que tener en cuenta el contexto en el que se desarrollaron todos estos contratos. Muchas gracias. Sí, señora González, sí. Presidente, le pediría si puede ser 1 minuto por alusiones. Ok, escúcheme. Me refiero, vamos, señorías, explique por alusiones sobre y de qué grupo. Sí. Particularmente el señor Enseñat y de alguna manera el señor Barragán han hecho alusiones a cuestiones de las que creo que únicamente yo me he referido en esta intervención, con lo cual obviamente me doy directamente por aludida. Señorías, señorías, por favor. Señor Ester, escuchen, por favor, señor Ester. Yo, aunque es verdad que el señor Enseñat al principio ha aludido a algo que no tiene nada que ver con el informe que hablamos, yo personalmente no le he escuchado, señora González, que ha aludido a su persona o directamente ha dicho grupos, pero no ha dicho ni grupo. Y señor Barragán tampoco entiendo que haya dicho nada por alusiones. Yo creo que por alusiones no se le puede dar el minuto, señora González. Perdón, no ha dicho mi nombre, pero ha dicho lo que yo he manifestado, con lo cual, soy la única que lo he manifestado, bueno, con lo cual... Si es por contradicciones, bueno, si es por alusiones, yo no lo he visto. Pero bueno, señorías. Si no puede ser nada. Por alusiones yo no creo que tenga el minuto, señora González. Señorías, por contradicciones, si usted quiere el minuto, por contradicciones. Por alusiones no se lo puedo dar, por contradicciones le puedo dar 1 minuto, como usted quiera, y después lo tendrán, si quiere la palabra el señor Enseñar y el señor Barragán. Yo simplemente quiero dejar claro que yo no critico, porque sí, los informes de la audiencia de cuentas, y menos quiero que se modifiquen las normas de auditoría respecto a la opinión en los informes. Simplemente creo que no es ninguna locura que con los informes de fiscalización, o por lo menos en lo que yo pretendo, o lo que creo de los informes de fiscalización, es que se pueda uno crear una idea, te pueda informar sobre la situación real que se produce, o la imagen fiel que se produce pues en los procedimientos de contratación, en este caso de los 2 informes que estamos viendo, y con las conclusiones que pone el informe, pues difícilmente pueda crearme una situación de que es positiva la conclusión. Simplemente eso, sin ningún ánimo de informar, o de criticar nada que no sea lo que entiendo que debe ser, independientemente de que otras personas consideren que los informes de audiencia no se pueden criticar. Gracias, señora González. Señor Enseñat, tiene usted 1 minuto. Sí, gracias, señor presidente. Vamos a ver, si hago una referencia al buen trabajo y la profesionalidad y la valentía de un informe o un previo informe de la audiencia de cuentas que revela en gran parte el caso Mascarilla, las irregularidades en la contratación y 4 millones de euros de dinero público desaparecido, si hago referencia
a que ese caso está en la Fiscalía Europea, cuando se ha traído a este Parlamento y se ha dicho que no había nada, que para qué investigar. Si hago referencia a que se ha presentado una comisión de investigación en este Parlamento y cuando se va a llevar a un pleno se censura la palabra por parte de los partidos que apoyan al Gobierno, la palabra en un Parlamento. Vamos a debatir una comisión de investigación sin debate. Si hago toda esa referencia y la señora portavoz de Nueva Canarias y algún otro portavoz del Partido Socialista se siente aludido, contradicho o como le quiera poner, pues mire, yo creo que el problema lo tienen ellos, no lo tiene el Partido Popular. Pero sobre todo, el problema lo tienen los canarios que están gobernados por estos partidos de izquierda que tapan o quieren tapar el caso Mascarilla. Gracias, señor Enseñat. Señor Barragán, ¿quiere usted el minuto? Gracias, presidente. Nosotros no nos sentimos contradichos ni nada parecido. Muchas gracias, señor Barragán. Y a continuación, vamos a continuar. Despedimos en este caso al señor presidente de la audiencia, agradeciendo por los informes. Tiene razón, señor presidente. Disculpe, pero con esto de los minutos ya casi que queríamos terminar la comisión. Lo siento, señor presidente. Tiene la palabra el señor presidente de la audiencia para la contestación a los grupos sobre este informe durante 8 minutos. Muchas gracias. Volviendo al informe, bueno, antes me manifesté sobre la opinión y los formatos de opinión con los cuales trabajábamos. Insistir en que las conclusiones son las incidencias, que si nos pusiéramos a incorporar conclusiones de lo que se hace correctamente, pues el peso específico posiblemente cambiaría y se podría apreciar más la conclusión que nosotros hemos hecho. Otro tema era la inconsistencia de datos y la falta de recomendación. Yo creo que la primera y la segunda recomendación lo que intentan es paliar ese resultado de inconsistencia de datos y que nosotros hayamos tenido que ir no al documento oficial que debería manejar la audiencia, que es la rendición de esa información, sino que hayamos tenido que ir a diferentes orígenes para contrastar un poco el cumplimiento o el nivel de cumplimiento del modelo de rendición. Y antes ya comenté los efectos de esa rendición y la capacidad que tenía la audiencia para insistir, y creo que compartimos una responsabilidad común con este Parlamento y sobre todo con los gestores que tienen que asumir un control a posterior que les señala una serie de incidencias y que tiene que tener interés en corregir. Con respecto al fraccionamiento, insisto en que se habla de pudiera. ¿Cuál es el principal destinatario de esta afirmación? No es sembrar dudas ni que la gente piense que aquí todo se hace con fraccionamientos de contratos menores. El principal afectado por esta conclusión es la Audiencia de Cuentas, que si estaba estimando que hay una serie de fraccionamientos que no ha podido comprobar porque no ha comprobado los informes, y indudablemente tendría que ir contratación a contratación y aunar esos expedientes que hacen presumir un fraccionamiento y decir directamente que existe un fraccionamiento. Otra cosa son los efectos. Yo he sido interventor, cada vez que se hacía la revisión, yo hacía una revisión anual donde cogía todo el listado de las adquisiciones realizadas en un año, y lo primero que identificaba era ese tipo de cosas, y en cada informe de control financiero iban perfectamente más de 20 alusiones a que se había producido fraccionamientos de contratos, y todos sabemos por qué se produce y no hace falta insistir. En cuanto a los temas que se han planteado al final, el tema de las dos sociedades, problema no tiene siempre que sea dentro del mismo año, por el problema de la anualidad presupuestaria. Se hace la encomienda y muchas veces somos conscientes de que hay determinadas encomiendas que incluso se hacen en el mes hasta de diciembre y de imposible cumplimiento en ese marco. O sea que esto no produce ningún tipo de efecto, simplemente es una irregularidad administrativa, es como si se hubiera hecho un contrato, que son sobre este tema ha habido mucho debate, hubo debates a nivel de tribunal europeo, hay debates en lo que es la Unión Europea, se ha planteado desde la Ley de Contratos de 2007
el tema de los contratos in-house que llaman, y se han intentado de alguna manera limitar. Una de las limitaciones es el marco de encomiendas. En cuanto a la alusión del uso en una situación un poco dificultosa, tanto social como sanitaria como económica, no tiene problema ninguno siempre que haya sido dinero de la sociedad. El problema es que todos sabemos cómo se alimentan las sociedades públicas. Entonces, el traspasar de un dinero de una consejería a una sociedad obliga a que se sigan unos trámites. Efectivamente, no había problema ninguno en que Promotur hiciera eso, pero el problema es que Promotur no usa dinero propio, sino usa dinero del Gobierno para realizar la promoción, y hay que seguir una serie de trámites. En cuanto a Proesca, es que la normativa, insisto que cada vez se intenta limitar más, la normativa de todo el régimen de encomiendas obliga a que haya una realización con medios propios de un porcentaje relativamente elevado que puede ser exonerado en su caso por el Gobierno. Exonerado o en general reducido, creo que completamente no se puede eliminar. Y en este caso es lo que se ha incumplido. Todas las empresas han ido girando, porque la mayor parte de las empresas tenían unas estructuras menores, quitando quizás Gesplan, todas las empresas tenían estructuras menores porque la mayor parte de sus contrataciones las realizaban fuera, dentro del esquema de facilitar y agilizar determinadas contrataciones. El problema es que la nueva normativa ha ido obligando a que se hayan ido incorporando más personal a las empresas por el requisito de que se ejecuten dentro de la empresa parte de esas encomiendas. Ese es el problema de Proesca. Problema, en principio, no implica nada. Esto puede ser pues, convalidado por el Gobierno y no tiene ningún tipo de efecto. En cualquier caso, sobre las dos medidas que antes comentaba, lo que les comenté del proceso que estaba llevando a cabo la intervención, no afectaría a esta fiscalización, porque las sociedades cada una tiene su obligación específica y al no entrar en la contabilidad de Gobierno, sino simplemente a nivel de consolidación de sus cuentas, esa información no estaría disponible por parte de la intervención. Sí entraría en la segunda medida, en la que les comenté que estamos en el proyecto que tenemos a cabo con el Tribunal de Cuentas, que esperemos que el próximo año vea la luz, sin perjuicio de que a lo mejor no toda la información. Antes le comentaba que nosotros requeríamos una serie de información completa para poder realizar un análisis que permita determinar de alguna manera el posible riesgo de contratación y selectivar qué se tiene que fiscalizar. Entonces, a lo mejor no entra con toda la información, pero vamos, en 1 o 2 años estará completa esa información. La disposición de la plataforma del Ministerio de Hacienda, que es quien lleva la plataforma de contratación, es la máxima. Lo único que son normas que cuesta y que cuesta adaptarse por parte de las administraciones. Presidente, por mi parte, completo. Muchas gracias, don Pedro Pacheco. Ahora sí, no es que antes queríamos echarme, ahora sí, agradecemos y recordarle que una vez finalizado el debate, recordarle a los grupos parlamentarios que podrán presentar en el plazo de 5 o 10 preguntas, propuestas de resolución, que podrán incluir la solicitud de devolución del informe para su subsanación o ampliación. Y agradecemos otra vez al presidente de la audiencia, quien la acompaña, su asistencia a la comisión. Ahora vamos a pasar al punto 3 de orden del día. Vamos a saltarnos primero el punto 3 para informar que se han incluido en el orden del día como propuestas 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 una serie de acuerdos plenarios remitidos por la Audiencia de Cuentas para conocimiento de sus señorías. Y sus señorías no tienen ninguna cuestión al respecto, la comisión toma conocimiento de los mismos. Entiendo que así es. Y ahora sí, pasamos al punto número 2 de la votación de las propuestas de resolución. Y el primero, el informe de fiscalización en materia de personal de las sociedades mercantiles publicadas
públicas y entidades públicas empresariales ejercicio 2019, informar que las propuestas de resolución que han sido admitidas a trámite por la mesa de esta comisión y sus correcciones son la del Grupo Nacionalista Canario, la del Grupo Socialista Canario, Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera, y la del Grupo Popular. Y como siempre hacemos, si ningún grupo quiere que se exista una votación por separado, por favor, la haremos conjuntamente. Las 3 propuestas de resolución. Vale, pues del punto 2.1, votos a favor. ...12 por unanimidad, no existen votos en contra ni abstenciones, queda aprobada. De las propuestas 2.2, informar que las propuestas admitidas a trámite por la mesa de la comisión con sus correcciones son las del Grupo Nacionalista Canario, la de los grupos Socialista Canario, Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera, y las del Grupo Popular. Comento lo mismo, si no existe ningún inconveniente, las votaremos conjuntamente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por unanimidad queda aprobada. 13 votos a favor, se ha incorporado. Por unanimidad queda aprobada. Y la propuesta 2.3, y informo que han sido admitidas a trámite por la mesa de la comisión con sus correcciones las del Grupo Nacionalista Canario, las del Grupo Popular y las de los grupos Socialista Canario, Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera. Votaremos todas en conjunto. Si no hay inconveniente, pues votos a favor. Sí, hay inconveniente. Sí, hay inconveniente porque además son dispares, con lo cual además se contradicen. Entonces, yo no sé si se puede el punto 3 del Partido Socialista votarla por separado. Nosotros con el punto 1 y punto 2 no tendríamos problema. El punto 3 sería en el principio, que discrepamos. Solo desde el Grupo Socialista, el punto 3 la que quedaría al margen. ¿Algún otro grupo quiere separar alguna otra? Yo quiero una aclaración por parte del Grupo Socialista. ¿Sobre el punto 3? No, la número 3, la propuesta. Sí, vale, señor. Si es posible, antes de votar. Si es posible, señor Viera. Vale. ¿Puedo preguntar? Sí. Gracias. La contradicción que hace la observación el Grupo Parlamentario Popular se debe a que en la propuesta número 3, si es la que definitivamente hay de los escritos y la que se somete a votación, es que el Parlamento de Canarias rechaza la recomendación número 1 realizada por la Audiencia de Cuentas del informe general. ¿Vale? La propuesta que nosotros hacemos no es de rechazo, tampoco en los términos que dice la audiencia, sino que el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a que estudie, previo a los trámites que considere oportuno, la recomendación número 1. Es decir, no aceptarla, sino que el Gobierno la analice y la estudie. No es baladí lo que se propone por parte de la audiencia del 2%. Entonces, esa es el matiz, ¿no? O sea, sobre todo de cara a la votación de ustedes. Es decir, si se rechaza no tendría sentido que votaran que el Gobierno la estudiara. El Grupo Socialista, para aclararlo, señor Lavandera. Gracias, presidente. Partimos de la base de que las recomendaciones se aceptan o se rechazan. Ese es un primer estadio. Nosotros no consideramos razonable, rechazamos que la vía del, no sé si llamarlo punitiva, sino que hay otro tipo de incentivos, más que retraer recursos a los municipios para que cumplan con una obligación en la que creo que estamos todos de acuerdo, que es la aprobación de la cuenta general en tiempo y forma. Es por lo que rechazamos la recomendación. No obstante, tampoco tenemos inconveniente en que si los grupos de la oposición quieren que el Gobierno lo estudie, que se estudie. Pero desde luego no vamos a aprobar esa recomendación. Entonces, creemos que, bueno, ustedes entienden que puede haber una contradicción, nosotros creemos que no. En cualquier caso, nosotros vamos a aprobar tanto la nuestra como la de ustedes. Vale, pues dicho esto, vamos a hacer una cosa. En primer lugar, vamos a hacer 2 votaciones. En primer lugar,
Vamos a votar el punto 3, que es el punto donde hay discrepancia, el punto 3 de las propuestas de resolución de los grupos que apoyan al Gobierno, el Grupo Socialista Canario, Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera. Vamos a votar solo el punto 3 de la propuesta de resolución de los grupos que apoyan al Gobierno. ¿Entendido? Bueno, entonces, votos y después el resto de todas las propuestas de resolución, incluidas las demás de los grupos que apoyan al Gobierno. Votos del punto 3 de la propuesta de resolución de los grupos que apoyan al Gobierno. ¿Votos a favor? 7 votos a favor. ¿Votos en contra? 5. Esther no está. Se tuvo que ir. Vale, 7 votos a favor, 5 votos en contra. Queda aprobada. Y ahora votamos el resto de la propuesta de resolución. ¿Votos a favor? Votos en contra. Abstenciones. Quedan aprobadas por 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Muchas gracias. Acabando los puntos del día, se levanta la sesión.